Médicos de urgencias, ¿cuál es el peor estado en el que ha llegado una persona? Paramédico. 6 niños, el mayor tenía 12 años, sus padres les permitieron viajar en un vehículo todoterreno en la vía pública. Pasaron una señal de alto y fueron atropellados por un SUV que iba a unas 60 millas por hora. Niño 1, muerto, como más muerto que muerto. Cráneo abierto, FX, materia gris expuesta, muchas otras fracturas. Abuelos haciendo RCP. Les dijimos que se detuvieran y lo dejamos en la zanja para la investigación policial. Niño 2, mi único paciente en la llamada que trabajó activamente mientras otras unidades tomaron los otros 4. Traumatismo craneal masivo. Materia cerebral de la nariz y los oídos. Fractura de Lefort. Tenía un perro y medio intubado. Respira espontáneamente con pulso, así que manos a la obra. Efectos especiales en todas partes. Sangre por todas partes. Nunca olvidaré los brillantes ojos verdes de ella mirando hacia el techo del box y gritando por su mamá. No fue fácil para ella hacerlo con todos sus dientes superiores totalmente separados del resto de su cráneo. Murió en el hospital. Todavía recuerdo mucho sobre la escena unos años después. Fecha, hora del día, clima. Hacía calor para noviembre, recuerdo haberme quitado la chaqueta, olor a gasolina, olor a sangre del niño muerto, sonidos de gritos. Pero nunca olvidaré ver todos esos zapatos de niños esparcidos por todo el camino del condado y decir, oh, mierda, cuando llegué a la escena. Ah, y el tipo que fue atropellado por un tren y sobrevivió. Esa mierda era salvaje. Mi prima trabaja en urgencias. Cuando vivíamos juntas, un día llegó a casa contándome sobre un paciente que intentó cortarse la cabeza con una motosierra. Tuvieron que coserle la lengua al tejido restante de su cuello porque de lo contrario se habría muerto. Obviamente se desmayó por el dolor antes de que pudiera llegar a las partes vitales de su cuello, pero todavía me imagino que esto es bastante fuerte. Heme aquí, no soy un médico, pero tengo uno que se queda conmigo. A un nuevo paciente de diálisis le acababan de implantar una derivación, no se sentía cómodo con ella, debe haber estado inquieto con ella, y se salió. Para aquellos que no lo saben, se conecta una derivación de diálisis a la arteria braquial, justo después de la aorta, para que pueda bombear un gran volumen de sangre a la máquina de diálisis para filtrarla. Sin embargo, con la derivación arrancada, el corazón básicamente estaba bombeando sangre directamente fuera del cuerpo. Entonces, cuando llegamos allí, este tipo está acostado al lado de su sofá, solo, vacío. Pálido, frío, casi parecía cera. Casi pensarías que Drácula lo había alcanzado, si no fuera por el valor de la sangre del cuerpo humano en el piso y las paredes a su alrededor. Intentamos hacer RCP por el bien de la familia, pero su corazón no tenía nada que bombear. Una vez vi a una niña de 4 años a la que el tractor de su padre le atropelló la cabeza por accidente. Ella y su madre habían salido a darle comida durante la cosecha después del anochecer. Estaba listo para comenzar y pensaron que ella estaba en el camión. Desafortunadamente pasó por encima de su cabeza. Ella todavía estaba viva. Tuvo traqueal de campo. Simplemente desagradable. Ciertas cosas que no puedes dejar de ver. No un médico, una enfermera, un hombre con discapacidad mental que también era ciego y sordo que vivía con parientes. Aparentemente, vivía encerrado en el sótano y solo le traían pan, mantequilla de maní y agua para comer, y eso era todo lo que había comido durante más de 2 años. Llamaron a la policía cuando los vecinos vieron a un anciano barbudo demacrado que se arrastraba desnudo y confundido por el patio trasero. Guy entra, las heridas en las piernas llenas de gusanos, cubierto de suciedad, piojos en el pelo y la barba, demacrado y hambriento. Recuerdo recibirlo de urgencias, tratando de calmarlo porque no podía ver ni oír y estaba mentalmente discapacitado. Lo lavamos, le cortamos el pelo y lo despiojamos. ¿Sabes cómo la gente siempre se queja de la comida del hospital? Nunca he visto a un paciente más agradecido por recibir 3 comidas completas. Le haríamos una señal tomando su mano suavemente y tocándola con su boca que la cena estaba frente a él, y pondría una mirada en su rostro como si fuera lo mejor que le ha pasado en la vida. Siempre comía hasta el último bocado y terminamos pidiéndole porciones dobles hasta que engordó unas buenas 40 libras. Estuvo con nosotros durante unos 3 meses en espera de colocación. Pasó de 90 libras a 130 libras en ese tiempo. En realidad era muy dulce. Me enferma que su familia lo haya tratado así. No estoy seguro de lo que les pasó, pero sé que hubo una investigación. Mi mamá era enfermera de urgencias y dijo que el peor caso al que se tuvo que enfrentar fue el de un niño cuyos padres lo habían atropellado en el camino de entrada. Aparentemente, el niño pequeño tenía la piel de la cara completamente arrancada donde el neumático básicamente se la había pellizcado. El niño sobrevivió, pero mi mamá dijo que nunca olvidará los gritos de ese niño.
intestinos tendidos junto a ellos en la camilla. No se caiga de una motocicleta y aterrice en una barandilla. Técnicamente, supongo que las personas que llegan muertas o con un paro cardíaco están en peor estado, pero este fue el más terrible visualmente. Médico de urgencias aquí. Una enfermera vino a agarrarme mientras estaba en el historial. Doc, necesita ver la habitación 6 ahora mismo. Para los que no trabajen en urgencias, cuando una de las enfermeras les dice que vayan a ver a un paciente, tienen que ir corriendo. Doy unos pasos hacia la habitación 6 y el olor a carne podrida me golpea como un camión. Me amordacé en el acto. Miré a través de las puertas de vidrio de la habitación 6 y noté a una mujer joven que se veía bien. Como se veía tan bien, sabía que podía pasar un minuto más tomando un desvío rápido para encontrar un puñado de hisopos con alcohol que abrí rápidamente y me metí en la máscara para ayudar a apagar el olor. Entro en la habitación y encuentro a esta joven mujer de 30 años con la pierna dentro de una bolsa de basura, sentada junto a sus padres y su familia. No parecen desconcertados por el olor rancio, mientras tanto escucho a una de nuestras enfermeras veteranas de urgencias vomitar en el fondo. Me presento a todos y pregunto qué trajo a la joven a la sala de emergencias y por qué su pierna de ella estaba en una bolsa de basura. No comienza hablando, sino simplemente retirando la bolsa de basura. Y ahí lo vi, un tumor fungoso necrótico de 6 por 8 pulgadas que sobresale de su tibia. Luego procede a explicar. Comenzó hace 6 meses con un corte que no cicatrizaba. Luego cambió para aparecer como una infección fúngica de la piel. Lo buscó en Google y confiaba en el diagnóstico. Decidió tratarlo privándolo de azúcar y siguiendo una dieta vegana sin azúcar. Finalmente, convenció a toda su familia de hacer lo mismo para ayudar a tratar la infección. Y luego, aproximadamente un mes antes de su visita de hoy, era demasiado grande y doloroso incluso para caminar, por lo que ha estado viviendo en su habitación en casa tomando cursos universitarios virtuales en línea. Agregó que ha perdido 30 libras desde que la infección comenzó a desviar los nutrientes de mi cuerpo hace unos meses. Debido a que creció, desarrolló tan lentamente, su familia de ella y ella misma estaban completamente aclimatadas al olor y no notaron nada. En este punto de la conversación, escuché a otra enfermera vomitar. Luego me senté y le di las malas noticias, que no se trataba de una infección por hongos y probablemente de un cáncer avanzado, que la admitiríamos en el hospital para más estudios y resección quirúrgica. Hice un seguimiento de sus pruebas de hospitalización durante la semana siguiente, innumerables tumores metastásicos en ambos pulmones. Nunca vi los resultados de la biopsia, pero supongo que es melanoma frente a células escamosas. La pobre chica probablemente ya esté muerta si no se ganó la lotería con la inmunoterapia para el melanoma metastásico. Médico de urgencias aquí, niña de 26 años, pasajera sin restricciones que viajaba con un conductor ebrio. Su cabeza se hundió en el parabrisas y sacó todo el parabrisas del coche. Su cráneo fue abierto con un filete de la frente hacia arriba, el cerebro completamente expuesto y cayendo fuera de su cráneo, en gran parte intacto pero horriblemente hinchado. El resto de su cara y cuerpo esencialmente no tenía marcas. Respiraba por sí misma pero no se movía a propósito. La entubaron. La llevaron al quirófano. Le pregunté al neurocirujano cuál era el plan y me dijo, solo voy a cortar la parte que sobresale. Tuvo una lobotomía parcial, el cráneo se dejó abierto con la esperanza de que la hinchazón bajara. Básicamente tenía muerte cerebral esa noche y murió una semana después. El conductor estaba borracho pero tenía puesto el cinturón de seguridad. Salió de la sala de emergencias esa noche. Paramédico aquí, la llamada más repugnante, el tipo cayó en la casa de un acaparador. La esposa estaba demasiado avergonzada para pedir ayuda. Entonces ella lo alimentó y lo limpió en el piso. Paciente tendido en un suelo de baldosas sucias durante 2 semanas. Su brazo derecho estaba tan hinchado y cubierto de gusanos que era tan grande como una pierna. Quitándose partes de su ropa, gran parte de su tejido ya se estaba descomponiendo por todo su cuerpo. Pus negro y supurante. El hombre pasó su última semana con vida en un sueño febril de pesadilla. He tenido muertes más gráficas, por supuesto, pero maldita sea, qué manera tan miserable de morir. Un anciano veterano discapacitado se había mudado con su hermana y su esposo y su garaje se cerró rápidamente. Ocasionalmente, le arrojaban pan y alcohol allí, y procedieron a recolectar, cobrar sus cheques de discapacidad a medida que llegaban. Se sentó en ese garaje en un estupor ebrio y su propio desperdicio durante Dios sabe cuánto tiempo, antes de que un vecino informara que escuchó llantos en el garaje y un olor horrible una vez que se acercó lo suficiente. Llegaron los paramédicos y la policía. Los ocupantes de la casa fueron arrestados inmediatamente por una variedad de cargos y se llevaron a la víctima. El caballero fue llevado a la sala de emergencias y el hedor de la carne podrida flotó cuando se abrieron las puertas.
muertas. Estaba sentado inclinado hacia adelante con una bolsa de plástico en cada mano. Llevaba esas bolsas como calcetines y aguantó hasta que lo acomodamos en una cama. El técnico y yo comenzamos a quitarle con cuidado las bolsas de los pies y descubrimos que le faltaba toda la carne desde los tobillos para abajo y que sus huesos estaban cubiertos de gusanos. Era diabético y como perdió la circulación en sus extremidades, se pudrieron y los gusanos se comieron toda la carne muerta. Irónicamente, manteniéndolo con vida, solo quedaron trozos de carne entre los dedos de sus pies. Luego, cuando empezamos a desnudarlo más, encontramos más gusanos saliendo de su pene y ano. Comiendo de adentro hacia afuera, nos pusimos trajes completos para materiales peligrosos y lo llevamos a la ducha con ventilación inversa para bañarlo y hacerlo sentir más cómodo. Recuerdo terminar su ducha y llevarlo como un niño de regreso a una cama de espera. Luego lo envolvimos en mantas calientes. Fue entonces cuando dijo lo único que le he oído decir todo el tiempo, solo un simple gracias. Claramente, fue lo mejor que alguien había hecho por él en mucho tiempo y fue el agradecimiento más significativo que jamás haya recibido. Ese pobre caballero no sobrevivió a la cirugía, amputaciones, etc., y su cuerpo simplemente se rindió por el impacto de todo. Esta es una de las cosas más horribles que he visto en mi vida y el nivel de depravación humana que esto infligió a este hombre todavía me enoja. Por cierto, tanto su hermana como su esposo fueron condenados por numerosos cargos y ambos recibieron cadena perpetua. Hay poco consuelo en eso, pero no alivia el dolor que siento por ese hombre.